Al final, la historia solo recuerda a los ganadores. A los segundones, ¿quién les recuerda? Nadie. O sea, ¿qué te voy a decir? ¡Ey! Pero ¿qué pasa, guerreros y guerreras? Bienvenidos y bienvenidas a un viaje al pasado. Hoy exploraremos uno de los capítulos más fascinantes y brutales de la historia. ¿Cómo vivían los soldados chilenos en la Guerra del Pacífico? Este mini documental revelará los desafíos extremos, las condiciones durísimas y las historias de supervivencia de quienes lucharon en este conflicto que marcó a Sudamérica por siempre. Prepárense porque lo que van a descubrir no lo enseñan en los libros de historia. Imaginen esto, temperaturas extremas, falta de alimentos, enfermedades implacables y largas jornadas de marcha por el desierto más árido del mundo. ¿Cómo lograron los soldados chilenos enfrentar todo esto mientras se preparaban para la batalla? En este vídeo vamos a desentrañar su día a día, sus estrategias de supervivencia y las historias humanas que todavía resuenan más de 100 años después. La Guerra del Pacífico, un conflicto que se libró entre 1879 y 1884, fue uno de los episodios más importantes en la historia de Chile, Bolivia y Perú. Durante este enfrentamiento, miles de soldados chilenos, en su mayoría ciudadanos comunes, fueron movilizados para defender los intereses de su nación. Pero, ¿cómo era la vida diaria de estos hombres que se enfrentaban a las duras condiciones del desierto, las dificultades logísticas y las enfermedades? Este video busca explorar cómo vivían, luchaban y sobrevivían los soldados chilenos en la Guerra del Pacífico. Antes del inicio de la guerra, Chile contaba con un pequeño ejército profesional de unos 2.400 hombres. Sin embargo, la necesidad de enfrentar a dos naciones enemigas llevó a una rápida expansión militar, llegando a movilizar cerca de 50.000 soldados chilenos. Muchos de estos hombres eran civiles sin formación militar previa, provenientes de diversas profesiones y oficios. Se integraron a los regimientos de infantería para luchar por el control de los territorios de Antofagasta y Tarapacá, ricos en guano y salitre, dos recursos esenciales en esa época, y el motor económico del conflicto. La transición de la vida civil a la militar no fue fácil para estos hombres. Una de las primeras experiencias que debieron enfrentar fue someterse a una estricta disciplina y régimen militar. Los soldados tenían que aprender. Voy a tirar un ejemplo. Es el tema de cuando los mexicanos o los latinoamericanos, hispanoamericanos cruzan el desierto, lo que viene siendo para ir a Estados Unidos. Está el chacal es como el guía de la expedición, el que te hace cruzar, el que conoce el desierto como la palma de su mano. Y en este caso, los que quieren cruzar, las personas civiles que quieren pasar la frontera, tienen que regirse a un entrenamiento muy exhaustivo en el cual tienen que aguantar varios días sin tomar agua y tal, y se preparan durante un año o X años, X meses. Depende de la persona, si es atleta o si es una persona de a pie. Y esto me recuerda porque, o sea, ponte que se les vino una guerra tan encima que tuvieron que, como que lo que iban a tardar unos 5 años lo tenían que hacer lo antes posible, ¿sabes? Así que imagino que los entrenamientos que les propusieron, que hicieron a esos jóvenes o a esas personas civiles de a pie, fueron muy duros para lograr al menos, digamos, de una nota de 10, al menos tener un 5, un 4, ¿sabes? Para tirar del paso. Así que me parece esto algo extraordinario. Esta carrera armamentística nacional que hizo Chile en cuanto a soldados y en cuanto a convertirlos en competitivos. Rápidamente el uso de las armas, las tácticas de combate y desarrollar habilidades de supervivencia para adaptarse a las duras condiciones del desierto. Los ejercicios diarios comenzaban a las 6 de la mañana y se extendían hasta las 10:30 de la mañana, retomándose nuevamente en la tarde. El entrenamiento y la disciplina eran constantes, y la vida de los soldados se regía por un horario estricto que no dejaba espacio para distracciones. Una de las principales dificultades que enfrentaron los soldados chilenos fue la alimentación. El ejército chileno era responsable de proporcionar la manutención de sus tropas, pero las condiciones en los territorios ocupados, especialmente en el desierto, dificultaban el suministro regular de alimentos. La dieta de los soldados chilenos consistía principalmente en carne cocida, pan y en ocasiones charqui, carne seca, alimentos que no siempre estaban en buenas condiciones. La logística para transportar. O sea, porque poneros que la carne de por sí, si la compras en el mercado, digamos, hoy a las 7 de la mañana, y ya con que lo dejes 2 horas fuera, a temperatura ambiente, unos 4 grados o así, o sea, ni temperatura ambiente, ponle que unos 10 grados o así, eso que aquí hace frío, pero es que ya empiezan a aparecer bacterias, ¿sabes? E imaginaros en el desierto.
en un lugar inhóspito, con temperaturas súper altas. O sea, lo que viene siendo el alimento, tío, se desperdicia antes, se vuelve más inestable, por así decirlo. Y yo creo que la opción más cercana a consumir algo decente podría haber sido el charque, que también se da en Bolivia, es un plato típico. Y es como si, como lo he dicho, es carne seca o así. Básicamente lo pones al sol y tal, y hasta que se seque y tal, y luego ya lo fríes o así, depende de cada país, me imagino. Dar suministros a los campamentos militares y en medio de las marchas se convirtió en un reto constante, y muchas veces los soldados tuvieron que ingeniárselas para encontrar alimentos en territorio enemigo. Las enfermedades gastrointestinales, como la disentería, se propagaron rápidamente debido al consumo de alimentos en mal estado, lo que causó Claro, la muerte de muchos soldados. En algunos casos, la falta de atención médica adecuada agravó la situación, ya que la ausencia de médicos en los primeros días de la ocupación complicó el tratamiento de los enfermos. La salud de los soldados chilenos fue otro aspecto crítico durante la Guerra del Pacífico. En los primeros meses del conflicto, muchos soldados se enfermaron gravemente por la falta de atención médica adecuada. La escasez de médicos en los territorios ocupados, como en Antofagasta, significó que los heridos y enfermos fueran atendidos por cirujanos a bordo de los buques de guerra o en hospitales improvisados que carecían de suministros esenciales. Uno de los mayores problemas de salud que enfrentaron los soldados fue la propagación de enfermedades venéreas. Durante los primeros meses de la guerra, la presencia de mujeres que acompañaban al ejército chileno, en su mayoría esposas y familiares de los soldados, resultó en un brote masivo de estas enfermedades. Esto llevó a que el cuerpo sanitario del ejército implementara exámenes médicos semanales para las mujeres, y eventualmente, en agosto de 1879, se prohibió la presencia femenina en los campamentos militares. A pesar de las prohibiciones, muchas mujeres continuaron acompañando a sus esposos e hijos en el frente de batalla. Su presencia fue fundamental para las tareas domésticas, como cocinar y lavar la ropa de los soldados, funciones esenciales en un entorno tan adverso. Sin embargo, la situación sanitaria y los costos logísticos llevaron al gobierno chileno a tomar medidas restrictivas que limitaron su participación oficial en las campañas. A medida que la guerra se extendía, la moral de los soldados comenzó a decaer. La prolongación del conflicto, especialmente después de la ocupación de Lima, llevó a muchos soldados a cuestionar el propósito de la guerra y su propio futuro. La incertidumbre respecto al fin de las hostilidades, sumada a las condiciones difíciles en la sierra peruana, donde las tropas peruanas continuaban resistiendo, afectó la motivación de las fuerzas chilenas. La ocupación de Lima no trajo el fin inmediato del conflicto. Las tropas chilenas debieron enfrentarse a las montoneras peruanas en la sierra, combatiendo en un clima extremadamente duro, con poco acceso a alimentos y enfrentando una resistencia feroz. El desgaste físico y mental de los soldados fue considerable, y muchos de ellos no recibieron el reconocimiento que esperaban al regresar a Chile. Al finalizar la guerra, los soldados chilenos regresaron a su país, esperando ser recibidos como héroes. Pero la realidad fue distinta. El gobierno chileno no estaba preparado para gestionar el retorno masivo de las tropas, y muchos soldados llegaron a Valparaíso y Santiago sin recibir su paga. La falta de reconocimiento y el desorden en el recibimiento de las tropas causaron una profunda desilusión entre los combatientes. El desempleo y la pobreza fueron comunes entre los veteranos, lo que llevó a algunos. no es que ponte que tú vayas a la guerra, dejes a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, hermanas, padres, estudios. Es que fueron chavales, o sea, fueron chavales de 12 años según lo que he leído, ¿sabes? O sea, 12, 14, ¿sabes? Es muy duro. Y ya te imaginarás, o sea, luego no tener tu salario indefinido por héroe de guerra o así, o al menos una condecoración, un buen recibimiento, un banquete, no sé, algo, ¿sabes? Al final eso, como suele decir mi abuela, las cosas hay que hacerlas en vida, ya no en muerte. ¿Y ahora de qué te sirve homenajear a aquellos grandes guerreros? Está bien, pero el homenaje tiene que ser cuando esas personas están vivas, dándoles lo que ellos, su sindicato, lo que tuvieran, querían, ¿sabes? Que han dado la vida por la patria, vete a saber cuántos murieron, ¿sabes? Que las cifras varían mucho. Así que bueno, es una pena, la verdad. Algunos de ellos a cometer actos delictivos. La tasa de criminalidad en Chile aumentó considerablemente en los años posteriores a la guerra, y muchos excombatientes formaron bandas de salteadores que operaron en el país hasta principios del siglo XX. La vida de los soldados chilenos en la Guerra del Pacífico estuvo marcada por enormes adversidades: el hambre, la enfermedad, la falta de recursos y el agotamiento físico y mental. A pesar de estas dificultades, estos hombres demostraron un gran sentido del deber y sacrificio por su patria, enfrentándose a condiciones extremas con determinación. Sin embargo, al finalizar el conflicto, muchos de estos valientes combatientes se encontraron desilusionados, olvidados y enfrentando una dura realidad al regresar a su país.
Al finalizar la Guerra del Pacífico en 1884, Chile se consolidó como la gran potencia en la región al obtener importantes beneficios territoriales y económicos. A través del Tratado de Ancón, firmado con Perú, Chile se anexó las provincias de Tarapacá, Arica y Tacna, aunque esta última fue devuelta a Perú en 1929. Territorios ricos en recursos como el guano y el salitre, los cuales impulsaron la economía chilena durante las siguientes décadas. Estos minerales se convirtieron en la base de una era de prosperidad para Chile, permitiéndole desarrollarse industrialmente y financiar su modernización. Para Bolivia, la derrota en la guerra fue devastadora, ya que perdió su acceso soberano al... Olvídate, o sea, siempre a Bolivia, tío, la dejan como el último plato, ¿sabes? En plan, en cualquier documental, medio documental así, siempre Bolivia es lo último que de lo que comentan, ¿sabes? Porque al final, quién, o sea, siendo sinceros, ¿quién conoce verdaderamente Bolivia? ¿Quién conoce verdaderamente Bolivia? O sea, Chile, capaz, te suena un poco. Perú te suena por los memes, por los insultos. Es que, ese es un, ¿sabes? No sé, por los memes, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Es que las cosas como son. Al final, la historia solo recuerda a los ganadores. A los segundones, ¿quién les recuerda? Nadie. O sea, ¿qué te voy a decir? mar al ceder a Chile la región de Antofagasta, rica en recursos minerales. Esta pérdida del litoral no solo marcó un cambio territorial, sino que también afectó profundamente la economía y el desarrollo del país, además de generar una herida histórica que sigue viva hasta hoy. La salida de Bolivia al Océano Pacífico quedó truncada, iniciando una demanda permanente por recuperar su acceso marítimo. Esta situación ha sido una fuente de tensiones diplomáticas entre ambas naciones durante más de un siglo.